Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada empezamos a estudiar lo que era básicamente lo que se denomina como uno de los contrastes de Johannes Itten, ¿sí? Ya vamos a seguir viendo luego en las próximas clases varios de los contrastes que plantea Johannes. Nosotros, como les digo, vimos el primero, que es el de temperatura. Vamos a ver que hay muchos más. Y que básicamente lo que plantea es esa polaridad que se da, es decir, digamos, esos extremos que tenemos a través de colores que a nosotros nos manifiestan, digamos, ese vínculo con la o bien frialdad que pueden haber en determinados colores, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que, sobre todo en los que son los azules que tienen alguna incidencia del color amarillo, es decir, con la mezcla del amarillo que a su vez forma el verde, esa especie como de turquesa está en uno de los polos del círculo cromático que nos manifiesta el mayor punto de frialdad. Y luego en el otro extremo tenemos ese rojo anaranjado o el anaranjado rojizo, donde tenemos justamente ese complementario de ese turquesa que nos da el frío. De esa manera tenemos esos dos polos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tanto de un lado como para el otro, o bien tenemos en el rojo, a partir del rojo cálido hacia todos los naranjas, ¿sí? Lo que son los cálidos, y hacia algunos rojos magentas el otro lado de los cálidos, y del otro lado, en la otra polaridad, en los azules o en los violetas, tenemos en algún punto los colores fríos, ¿sí? Y en el medio los colores que están ahí entre el límite, y todo depende del contexto en el cual se usan, nos pueden dar mayor calidez o frialdad, como les digo, donde hay una cierta neutralidad en lo que es la temperatura del color. Lo que vamos a ver hoy se vincula mucho a una noción que tiene que ver a cómo trabaja la luz sobre los colores, cómo influye, ¿sí? En esto que estamos denominando como temperatura del color. Si por ejemplo pensamos en un tomate, en los colores, en los brillos, ¿sí? en las longitudes de onda que hay, obviamente lo que está digamos, el fenómeno que está sucediendo es que, como ya habíamos visto en el cuatrimestre anterior, es que la luz incide sobre el objeto, refleja solamente la luz y el color que va a reflejar, y absorbe todas las otras, ¿sí? Es decir, aquí está reflejando el color rojo en la parte del cuerpo, ¿sí? En la parte central del tomate, y en esta sección obviamente refleja el verde y absorbe todos los demás colores del espectro de luz, ¿sí? La distribución porcentual de energía de las distintas longitudes de onda irradiadas por varias fuentes de luz, en este caso de una vela, ¿sí? Y si pensamos en los colores que está absorbiendo y reflejando en una mayor proporción, en este caso van a ser las de rojo, y en una menor proporción la del verde, y por último la del azul, ¿sí? Si pensamos en una llama. En cambio, si pensamos en una lámpara de bombilla, en este caso esas que alguna vez han visto que tienen el filamento, el tipo de luz que están emanando tiene una mayor incidencia del color verde, ¿sí? A diferencia de la vela, como estábamos viendo recién, y también un poquito en menor proporción el azul, ¿sí? Aquí, para que lo entiendan, es qué tipo de temperatura de luz están reflejando y en realidad emanando estas fuentes lumínicas, ¿sí? En este caso la distribución porcentual de energía de las distintas longitudes de ondas irradiadas, en este caso por una bombilla. Y después nos encontramos con otra fuente de luz muy conocida. Estamos hablando acá de las tres más conocidas que ustedes deben conocer. Primero de la vela hablamos, luego en segunda instancia de lo que es una bombilla de luz, ¿sí? De las antiguas, que hoy ya fueron más reemplazadas por o bien luz de bajo consumo o bien luz de LED. En este caso
Los flashes seguramente lo habrán visto, los flashes de cámaras, celulares por ejemplo, donde hay una mayor incidencia de este tercer canal, digamos, de luz, digamos, que corresponde a los que conforman la síntesis aditiva, el azul, ¿sí? Está un poquito más presente ese color primario de la síntesis aditiva. Y por último, si pensamos en la distribución del porcentaje de las distintas longitudes de ondas irradiadas, la fuente, en este caso lumínica, que es la luz del sol, es la que mayor neutralidad tiene siempre en lo que denominamos temperatura de la luz, ¿sí? Es decir, donde se dividen en proporciones iguales tanto la luz azul, la luz verde y la luz roja. Por eso siempre yo les menciono que si ustedes quieren tener una buena, digamos, no, donde, por ejemplo, van a sacar una foto, ¿sí? A un trabajo práctico, ¿sí? De hecho en papel, y quieren que la luz no incida en el color, generalmente la luz del sol es la que menos va a contaminar con lo que es temperatura del color la fotografía, ¿sí? Entonces, siempre lo ideal es sacar con luz solar, debido justamente a que tiene esta particularidad la luz solar, ¿sí? Que tiene en proporciones iguales la distribución de las distintas longitudes de onda. Tanto la del color azul, la del color verde como la del color rojo están en partes iguales. Esto significa que la luz de una vela es más cálida que la luz del sol, porque contiene más rayos con longitudes de onda que corresponden al rojo. La luz del día tiene una composición más equilibrada, por eso nos parece, ¿sí?, más blanca o más neutral, ¿sí? Entonces volvamos sobre estas placas. Fíjense, en este caso no es que a la luz la vamos a ver más roja, sino que la incidencia de esa luz sobre los objetos vamos a ver que varían hacia el color rojo o hacia colores cálidos, ¿sí? Por eso decimos que la incidencia de la luz también va a ser a la temperatura del color. Si pensamos, como les decía, en una bombilla de luz incandescente, ¿sí? Estas que tienen filamentos, en general también estas luces, esto que alguna vez habrán oído nombrar como luz cálida. Por ejemplo, las bombillas son de luz cálida, y también obviamente lo que son luces LED también están en estas nomenclaturas de luz cálida y luz fría. Alguna vez seguramente la habrán escuchado nombrar. Y por último, como estábamos viendo hace un momento, en general las luces de flash, hay una mayor incidencia de este canal denominado canal azul, o del color primario azul, ¿sí?, de la síntesis aditiva. Por eso en general son un poco más blancas o más cercanas a lo que puede ser la neutralidad del sol, ¿sí? Podríamos definir la temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul de dicho espectro. ¿Sí? Por eso muchas veces esto también está bueno pensarlo, por ejemplo, como los que se dedican a hacer colorimetría, por ejemplo, es decir, los que hacen color en películas, ¿sí?, en películas cinematográficas. Y ni hablar de que los directores también piensan en esto, en cómo pueden generar distintos climas en función de el virado hacia colores fríos o hacia colores cálidos. Justamente eso, para dar a entender determinados climas. Seguramente alguna vez, o si no, yo les voy a mostrar ese meme, una especie de meme, en el cual, bueno, dependiendo del tipo o el género de la película que se está filmando o que se está dando, si por ejemplo pensamos en una película de terror, hay bastante presencia de colores fríos, ¿sí? O si es un drama, hay una cierta, digamos, el color está virado hacia colores que son más cercanos hacia el verde o hacia el turquesa, ¿sí? O si por ejemplo
son películas de comedia, generalmente los colores están también bastante virados hacia colores cálidos. Entonces, muchas veces también se piensa en el cine cómo puede influir, ni hablar en la fotografía también, y como veíamos en la clase anterior, en el diseño de interiores, en cualquiera de las distintas disciplinas vinculadas a lo visual, la temperatura influye muchísimo y se la usa como un buen aliado para dar esos climas que muchas veces se buscan, ¿sí? Entonces ahora lo estamos viendo muy vinculado hacia lo que es la incidencia del color, ¿sí? Hacia lo que es la incidencia de la luz, perdón, vinculado a la temperatura del color. Significa que la luz, ya sea natural o artificial, tiene una dominante de color que tiende hacia el rojo, pasando por el amarillo y el naranja, o hacia el azul, pasando por el blanco, ¿sí? Obviamente en esto que estamos hablando, que es la incidencia de la luz. Esto hará que los tintes de una fotografía se alteren y que el blanco no parezca como blanco puro, sino como con una cierta tendencia o bien para hacia el rojizo o hacia el azul, ¿sí? Y fíjense cómo en un mismo paisaje de una fotografía, un color nos puede dar distintas intencionalidades respecto a lo que es la temperatura, ¿sí? Obviamente en este caso con la incidencia de la luz. Fíjense obviamente los colores que están cercanos al rojo, o a los naranjas o a los amarillos, es decir, a colores cálidos, nos van a dar a entender que, bueno, se trata o bien de un amanecer, o sí, podría ser un atardecer también. Y colores que están más vinculados hacia los fríos nos dan esa idea más de tarde-noche, ¿sí? Por eso influye mucho la incidencia de la luz, digamos, para dar un determinado mensaje o un determinado ambiente o clima, ¿sí? La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado o una temperatura determinada, ¿sí? Y acá fíjense, estas dos mismas composiciones fotográficas en la cual la temperatura de color varía una de otra, es decir, justamente lo que ha pasado acá es que en una de ellas el color digamos, vira hacia una temperatura cálida, donde justamente a veces lo que nos puede pasar es que si la cámara fotográfica no está bien calibrada respecto a lo que es la temperatura de la luz, nos puede dar estos colores que o bien son buscados o bien no son buscados, no son deseados, entonces no es lo ideal. Y acá, como vemos, hay una mayor neutralidad respecto a colores, donde no hay una clara tendencia ni a colores cálidos ni a colores fríos, ¿sí? Esto se vincula mucho a lo que es calibración de temperatura de color en fotografía. Y es por este motivo que en temperatura de color se expresa en Kelvin, grados Kelvin, no grados Celsius, ¿sí? A pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura por ser la misma, solo una medida relativa, ¿sí? Digamos, no es que está midiendo exactamente, digamos, lo que es temperatura a nivel realmente calor o frío, sino a una medida relativa que va desde, no sé si alguna vez vieron en programas, digamos, en aplicaciones de teléfonos que está esto de los símbolos y todo dependiendo del tipo de condiciones lumínicas que tengamos, y que esto realmente se vincula a la temperatura del color, que podemos encontrar en algunas cámaras como balance de blancos, ¿sí? Básicamente lo que hace la cámara por software o por aplicaciones es justamente buscarnos digamos, la mejor temperatura de color en función de las condiciones lumínicas que tengamos. Y acá yo les hago esta aclaración que la vamos a seguir viendo ahora en las placas subsiguientes, que si pensamos, por ejemplo, un día como hoy que está muy lindo, digamos, donde hay muchas nubes, generalmente obviamente se lo considera como un día soleado, donde, como veíamos hace un momento, en las placas anteriores,
la luz está perfectamente equilibrada a través de sus tres canales, a través de sus tres colores primarios, es decir, el rojo, el verde y el azul. Pero si pensamos en un día que puede ser nublado, las nubes influyen en esa temperatura de color, ¿sí? Es decir que va a agregar algunos tonos más cálidos, y si nosotros buscamos una neutralidad, ¿sí?, del color, donde no influya justamente la temperatura de color, generalmente lo que las cámaras hacen, o las aplicaciones de celulares hacen, es compensar esa calidez, ¿sí?, con el agregado de más colores fríos. Entonces, eso es lo que va haciendo por software las cámaras, o lo que nosotros podemos hacer también con Photoshop. ¿Sí? De hecho, después quizás les muestre un poquito cómo se puede trabajar la temperatura de color con lo que es fotografía. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos encontramos con estas o bien problemáticas o bien, digamos, cuestiones en las cuales las fotografías necesitamos dar un determinado clima. Entonces lo podemos hacer con temperatura de color o lo que es balance de blanco, ¿sí? Ni hablar influye lo que es color o luz tuoxeno o luz fluorescente, o también lo que es luz flash. La luz de la sombra también puede dar una temperatura de color que puede ser más tendiente hacia colores cálidos, ¿sí? Y las cámaras o los software también permiten ese nivel de customización o personalización de la temperatura de color o balance de blanco, ¿sí? Estos son todos términos que se vinculan bastante con lo que es fotografía. Los fotógrafos estudian mucho todo esto que estamos viendo, pero a nosotros también en algún punto nos interesa saber de estas cuestiones, ¿sí? Muchas veces nos llegan fotografías o tenemos que hacer, no sé, un determinado afiche o, no sé, una placa para una web o una red social, y es muy interesante a veces poder ir trabajando lo que es la temperatura del color a través de la luz o de lo que es balance de blancos. El espectro electromagnético divide por frecuencias o lo que es inversamente proporcional en longitudes de onda, en conjunto de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces básicamente esto es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos sacando una fotografía en un contexto obviamente lumínico. Siempre la luz está presente, como ya lo sabemos, y donde los distintos tipos de luces influyen en la temperatura de color, ¿sí? Hace un momento estábamos viendo que la de la luz es la más neutral de todas y está generalmente en los 5000 Kelvin, ¿sí? Generalmente la luz del sol está en los 5000 Kelvin. Después, si nos vamos para el lado de el espectro de la luz, ¿sí?, el fluorescente está cercano a los 4000 y el tuoxeno cercano a los 2700-3000 Kelvin, ¿sí? Y para el otro lado, lo que es flash en 5500, ¿sí?, luz de flash 5500, y la luz que nos da, digamos, un día nublado, está cercano a los 6000 Kelvin, y por último en 7000 Kelvin la luz de la sombra, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo los distintos tipos de luces nos dan una temperatura de color muy distinta dependiendo cuál es la naturaleza de cada una de ellas, ¿sí? Generalmente, como podemos ver, las artificiales nos van a dar un virado de luz mucho más marcado que las naturales, ¿sí? Excepto la de la luz como estamos viendo, la luz de un día nublado o un día de sombra, donde ahí puede virar un poquito más el color respecto a, obviamente, a la de la luz natural sin incidencia de nubes o de sombra. La ley de Wien relaciona los conceptos de longitud de onda y temperatura. Gracias a esta ley se sabe que cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor será la longitud de onda en que emite, ¿sí? Y acá, como podemos ver, ya lo habíamos visto en lo que era el espectro lumínico, donde nosotros solamente somos capaces de ver esta pequeña proporción de la luz.
¿sí? De un lado está la luz ultravioleta y del otro lado la luz infrarroja, ¿sí? Después tenemos las distintas otras ondas, longitudes de onda, ¿sí? Nosotros podemos ver solamente esta que es la visible, donde a su vez la luz blanca se puede dividir en las diferentes longitudes de onda que nos dan los colores. Y fíjense que a partir de la luz amarilla es la que mayor intensidad tiene dentro de las longitudes de onda, ¿sí? La luz generalmente violeta o las azules tienen una menor intensidad respecto a longitudes de onda. A bajas temperaturas el cuerpo emite en onda larga, mirando al rojo, mientras que al aumentar la temperatura va sumando longitudes de onda cada vez más cortas, sin dejar de emitir las largas, hasta que emite todo el espectro, es decir, luz blanca, a la temperatura superficial del Sol, alrededor de los 6.000, los 5.000 grados Kelvin, ¿sí? Si aumenta la temperatura, aumenta la emisión en violeta y ultravioleta, virando el color hacia el azul, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en estas muestras, estas 8 muestras, cómo los distintos tipos de luces influyen en básicamente lo que podríamos decir el clima de la foto, ¿sí? Por eso, como les digo, tanto los que hacen cine, los que hacen fotografía, estudian mucho este fenómeno de la temperatura, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros dejamos a la cámara que tome su propia decisión, es decir, que busque cuál es el balance de blanco más equilibrado, va a hacer que la foto obviamente se vea con mayor neutralidad, es decir, no va a virar ni hacia los azules ni hacia los rojos o a los naranjas, logrando obviamente una luz más neutral, ¿sí? Ni tendiente ni a un lado ni al otro. Y si nosotros empezamos a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con aplicaciones celulares que nos permiten controlar lo que es el balance de blanco o la temperatura de color, bueno, obviamente vamos a lograr determinados climas, ¿sí? Esto, como yo les decía hace un rato, también lo vamos a trabajar en Photoshop, ¿sí? De hecho, es probable que ahora les muestre algún tutorial muy mínimo de cómo realizarlo, ¿sí? Hay 2 o inclusive más maneras de hacerlo, pero nosotros a partir de una foto neutral o de una imagen neutral, no necesariamente tiene que ser una foto, podemos dar un clima que va a tender hacia colores cálidos o hacia un balance de colores fríos, ¿sí? Generalmente no es perceptible a simple vista, digamos, lo que queremos decir con esto es que muchas veces lo que los fotógrafos hacen es que trabajan con una cartilla de colores, ¿sí? en los cuales van controlando cuál es el color más neutral de todos en función de la luz que tienen y van ajustando el balance de blanco en función de esto, ¿sí? Entonces decimos que generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante comparación directa entre dos luces, como podría ser la observación de una hoja de papel blanca bajo la luz de tuoxeno, por ejemplo, la lámpara incandescente, y otra bajo la luz de un tubo fluorescente, o lo que se asemeja bastante a una luz del día, ¿sí? Entonces de manera simultánea se mezclan esas dos fuentes lumínicas que a su vez tienen dos temperaturas muy distintas y se las compara, y a partir de esa comparación es que surge un balance de blancos bastante equilibrado. Los seres vivos nos hemos adaptado a la luz de diversas formas. La luz produce efectos lumínicos y no ópticos al incidir sobre los distintos fotorreceptores que se distribuyen por todo el cuerpo, ¿sí? Actualmente en 3 niveles: el nivel físico, el fisiológico y el psicológico. Con la introducción de la luz artificial entramos horarios donde naturalmente debía existir oscuridad según el tiempo de exposición. La intensidad y la longitud de onda utilizada se puede alterar no solamente el ritmo circadiano, sino el de toda la fauna y flora, ¿sí? Entonces, muchas veces, quizás si alguna vez tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de viajar a lugares donde hay una diferencia horaria muy importante, seguramente les pasa esto de que, más allá obviamente de que se cambian las horas de sueño o las rutinas, como pueden llegar a ser vinculadas a la comida,
muchas veces pasa esto de que, bueno, nos sentimos cansados y lo que muchas veces influye, más allá, como les digo, de las rutinas de sueño y de comida, son también las de las fuentes lumínicas y las fuentes de temperatura de color, ¿sí? Es decir, donde nuestro cerebro estaba acostumbrado a un tipo de luz en determinados tramos horarios, donde habitualmente o bien había oscuridad o bien había luz diurna, ¿sí? Entonces, todo esto puede afectar también muchas veces a lo que son ritmos cardíacos. Obviamente no es que traiga patologías de ningún tipo, simplemente que puede alterar a ciertas cuestiones y por eso nos sentimos muchas veces cansados cuando, por ejemplo, viajamos a otro lugar del mundo donde hay una diferencia horaria muy marcada. También influye, como estamos leyendo en esta placa, lo que es animales, ¿sí? A lo que son las plantas, las distintas cambios estacionales, ¿sí? Donde obviamente, por ejemplo, en nuestra zona, en, en nuestro continente, ¿sí? En nuestros lugares en el mundo, en esta parte del año donde tenemos menor cantidad de luz, las plantas y los animales se comportan de una determinada manera bastante diferente a lo que es, por ejemplo, el verano, ¿sí? Donde tenemos las distintas condiciones de luz, es decir, donde tenemos más horas de luz. Entonces, esto también influye en flora y fauna. La tecnología Lecology, permite regular la temperatura de color e incluso la longitud de onda para no alternar los ciclos circadianos de la flora y fauna, es decir, tener la luz adecuada en cada momento. ¿Sí? Y entonces muchos de los que, por ejemplo, digamos, esto se utiliza muchísimo en lo que es agricultura a menor escala, trabajan con luces, ¿sí? Que mantienen las condiciones lumínicas muy parejas a lo largo de cada una de las estaciones, ¿sí? Entonces, esta es una tecnología que justamente se apropia de todo esto que estamos viendo, de temperatura de color eh, y balance de blanco a través de la incidencia de la luz. La temperatura de color se usa en muchas ramas de la industria y la técnica, concretamente en fotografía, en cine, en teatro y en video, donde su efecto produce colores dominantes que pueden afectar a la calidad de la imagen, ¿sí? Esto se vincula con lo que yo les estaba comentando hace un momento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si pensamos en el cine, muchas veces lo que son los directores de arte, los directores de fotografía, los directores de lo que es la parte de color o directores de iluminación, van obviamente tomando decisiones en función de lo que es la temperatura de color. Fíjense que en la imagen superior, que pertenece a la película Niños del Hombre, hay una... Película, Sí, por las dudas, película, miren la que está buena. sí, es una gran película, Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón, yo se las recomiendo siempre. Bueno, si pueden apreciar, hay una tendencia bastante clara hacia colores fríos, obviamente. Es una película de drama y donde lo que se van tomando decisiones, fíjense que se toman decisiones a nivel color, ¿sí? Entonces, nosotros en diseño, obviamente, también podemos hacernos de estos conceptos. Supónganse que ustedes tengan que hacer una campaña de concientización, qué sé yo, por decirles de accidentes viales o concientización contra el no consumo de alcohol a la hora de manejar, donde podemos hacer el uso del color o temperatura del color para dar determinado mensaje. Por eso está muy bueno tener un análisis muy crítico cuando vemos cine o cuando vemos serie o cuando vemos o analizamos fotografías, en arte también, en cualquiera de las disciplinas vinculadas a lo visual. Está muy interesante poder tener este análisis, ¿sí? Realizar este análisis. Si vemos el fotograma de abajo, pertenece a la película Amélie, ¿sí? También una muy buena película, donde fíjense que los colores tienden hacia una cierta calidez, ¿sí? Entonces, los que se dedican obviamente a lo que es
De hecho, muchos hacen solamente esto de trabajar los colores en cine, ¿sí? Son los encargados de ir virando los colores a partir de lo que capta una cámara, ya sea fotográfica o de video. Bueno, después en postprocesado lo que hacen es eso, digamos, virar los colores hacia un determinado punto, colores cálidos o fríos, y bueno, de esa manera logran determinados climas, ¿sí? Ambientes que obviamente refuerzan a todo el mensaje. Igualmente es utilizada en astronomía y concretamente analizada el espectro de una estrella, se puede relacionar su clasificación y además para determinar el desplazamiento respecto a la Tierra de este modo. Si la estrella se ve en un tono rojizo, se trataría bien de una estrella fría, o bien si es una estrella que se aleja de nosotros o que se acerca, se trata de tonos azulados. ¿Sí? Entonces también la temperatura del color en lo que tiene que ver incidencia de la luz es muy utilizada en astronomía, ¿sí? Como estamos viendo aquí, justamente, o si alguna vez tuvieron la oportunidad de mirar al cielo y ver los determinados tendencias de colores hacia colores cálidos o fríos, muchas veces lo que puede estar sucediendo es este fenómeno que los astrónomos estudian, que si tiene tonos rojizos, esa estrella es una estrella fría, es decir, sucede un fenómeno muy paradójico, muy contradictorio, que bueno, como estábamos viendo también en la clase anterior, ¿se acuerdan cuando veíamos las longitudes de onda? Los colores cálidos son más los cercanos a las longitudes de onda frías, ¿sí? Y viceversa. En astronomía se estudia de esta misma manera. La película clásica a veces tiene una tendencia a exagerar el color de la luz porque nos adapta a la iluminación del color como lo hace el ojo humano, ¿sí? Acá lo que estamos queriendo decir básicamente son, digamos, a lo que es la fotografía analógica, ¿sí? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de sacar fotos con rollos, ¿sí? Lo que es el negativo, generalmente, muchas veces lo que sucede es que justamente está, digamos, esta problemática propia de los negativos, ¿sí? Que no tiene obviamente el grado de sensibilidad la película del rollo negativo de lo que obviamente tiene un ojo humano, ¿sí? El ojo humano es algo totalmente muy complejo, ¿sí? Donde obviamente el grado de sensibilidad es mucho mayor a una película, ni hablar a los sensores de fotografía. Por eso siempre hay una exageración o lo que se denomina como también rango dinámico en fotografía, ¿sí? Es decir, el rango dinámico que tienen las cámaras es menor al que tenemos nosotros los humanos, ¿sí? Sí, seguramente se encontraron con este problema de que quizás sacan una foto, qué sé yo, en un entorno dentro de una habitación y quizás las sombras salen bien y donde hay mucha luz sale totalmente quemado, ¿sí? Sale blanco. Entonces justamente se da por esta problemática, así que no hay el rango dinámico que tienen nuestros ojos, ¿sí? El balance de el balance de color puede necesitar ser corregido al tomar fotografía o al imprimirla para lograr un balance neutro, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que también los fotógrafos hacen, que a veces debido justamente que el software de la cámara no encuentra el balance óptimo como para llegar a cierta neutralidad, lo que muchas veces los fotógrafos hacen es justamente esto de a través de postprocesado o a través de edición en Photoshop o también Capture, que es otro de los programas que se usan mucho en fotografía, es justamente equilibrar ese balance blanco para lograr una neutralidad, ¿sí? En el caso obviamente que se quiera lograr una neutralidad donde no hay una clara incidencia ni hacia colores cálidos ni hacia fríos. La temperatura de color de las cámaras profesionales se ajusta seleccionando el filtro correspondiente. El de 3200 Kelvin es para la luz profesional de interior. Generalmente esta es el más utilizado en luz interior, ¿sí?
¿sí? 3200 Kelvin. Y que nosotros también, obviamente si disponemos de una cámara profesional, aunque ahora estoy viendo que los software de los celulares también, dependiendo qué tipo de celular tengamos, hay algunos por ahí de la gama media, gama alta, donde nos permiten de manera manual elegir la temperatura de color de determinado contexto, ¿sí? Entonces a veces está bueno un poco jugar con esto y ver qué pasa con la temperatura, trabajarla de manera manual. La mayoría de las cámaras digitales pueden ajustar la temperatura de color al hacer zoom sobre un objeto color blanco y activando la función balance de blancos. Esto generalmente lo hacen las cámaras profesionales, ¿sí? Es decir, las Reflex, Nikon, Canon, Sony, cualquiera de esas cámaras por ahí semi o profesionales nos permiten hacer esto de ir ajustando el balance de blancos, ¿sí? Indicando a la cámara que este objeto es blanco. Entonces la cámara toma el verdadero blanco como blanco y ajusta los otros colores en función de este. ¿Sí? Ese es una de los modos que tienen las cámaras semiprofesionales o profesionales, generalmente reflex, o como hoy en día están existiendo las mirrorless también, que están muy buenas. Así que esto es algo que se usa muchísimo para lograr un balance muy justo de blancos. El balance de blancos ayuda a ajustar la señal de la crominancia, mientras que la selección de filtros de luminiscencia, ¿sí? Esto es algo muy técnico vinculado a lo fotográfico. El balance de blancos puede modificarse en postproducción de una manera similar a cómo se hace con las cámaras, aunque en algunos casos puede perderse calidad de imagen. Obviamente, si nosotros por ahí sacamos una fotografía con un celular y esa fotografía a su vez fue comprimida, porque lo que hacen los celulares es comprimir, llevarla a JPG, es decir, cuando se exporta, es decir, el celular lo que hace es sacar una fotografía que no es el negativo real. El negativo real, habitualmente el tipo de formato de archivo se denomina RAW, no sé si alguna vez lo escucharon, se escribe RAW, ese es el archivo, digamos, negativo en lo digital. Generalmente los celulares o muchas cámaras convierten a JPG. Cuando uno convierte a JPG lo que hace es comprimir, y en esa compresión lo que está muchas veces sucediendo es que se pierden muchos colores, se pierden algunas partes digamos, es decir, hay millones de colores y cuando nosotros convertimos a JPG hay una pérdida de colores, de luces y de sombra. Entonces, justamente cuando decimos que se puede perder imagen, nos estamos refiriendo a eso. Y cuando nosotros empezamos a editar también hay pérdidas de información, ¿sí? Entonces muchas veces los fotógrafos profesionales o que se dedican a cine, inclusive a nosotros los diseñadores también nos interesa esto, lo tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces lo que se hace generalmente en postprocesado es justamente esto que estamos viendo acá en esta placa, que es una placa básicamente de Adobe Lightroom, ¿sí? Adobe Lightroom es un programa muy parecido a Photoshop, un poco más fácil que Photoshop. Lo usan mucho lo que son fotógrafos que se dedican a la parte social, digamos, por ejemplo fiestas de 15, casamientos o eventos sociales. Usan mucho este programa y tienen esta parte, ¿sí? de procesado. En Photoshop también se puede elaborar de esa manera, se denomina cámara RAW, por ahí ahora lo podemos llegar a ver. Yo les muestro muy brevemente cómo se trabaja y nos permite justamente eso, trabajarlo con lo que se denomina temperatura y matiz, ¿sí? Nos permite trabajar con colores cálidos o fríos y con matiz, ¿sí? Que son en algún punto los neutrales que se acuerdan que habíamos visto en temperatura de color, ¿sí? Dentro de una fotografía. Y hablar que esto no necesariamente puede ser una fotografía, puede ser una ilustración, puede ser cualquier imagen visual. La temperatura de color se usa para la selección de las lámparas en la iluminación de uso comercial o doméstico, para generar distintos ambientes hasta modificar los estados de ánimo, ¿sí? Esto lo habíamos también visto la semana anterior. Es decir, si nosotros, por ejemplo, elegimos para que seguramente los diseñadores de interiores, la fuente lumínica que quizás más deben utilizar para restaurantes y bares es la de
o las tendientes a 2000, entre 2000 y 1000 grados Kelvin, ¿sí? Es decir, fuentes cálidas. Y si se busca una cierta neutralidad en centros comerciales, entre 4000 y 5000. Y por último, quizás centros de salud o clínicas, los colores tendientes hacia los 8000 o 9000, donde se busca por ahí un poquito más de frialdad. Si pensamos en lo doméstico, en el living, en el lugar donde comemos o donde vemos televisión, muchas veces se usa colores cálidas, ¿sí? Es decir, las luces que están más cercanas a esta zona, ¿sí? Si pensamos en la cocina, ¿sí? El lugar donde vamos a hacer una preparación de comida, generalmente se usan luces frías, ¿sí? En torno a los 6000, los 7000, o eventualmente si hay luz natural de día, también los diseñadores interiores piensan un poco en esto, los arquitectos también piensan en esto, ¿sí? Entonces es muy importante también la temperatura de color en función de los distintos ambientes que tengamos a iluminar. Esto está bueno pensarlo también de esta manera. Suele preferirse usar lámparas alrededor de los 2800 Kelvin cuando se quiere generar un ambiente confortable, cálido, con baja iluminancia, como en ambientaciones, restaurantes, hoteles, etc. En tiendas comerciales se instalan frecuentemente lámparas de temperatura de color de alrededor de 4000 Kelvin con mayor niveles de iluminancia, y finalmente se dejan las lámparas alrededor de 5600 Kelvin, que habitualmente se las vincula con digamos, la luz del día, ¿sí? Como estábamos viendo hace un rato en placas de arriba, la entre 5000 Kelvin y 6000 Kelvin, por ahí está la luz del sol, ¿sí? Así que bueno, estuvimos viendo básicamente cómo influye la luz en lo que es temperatura de color. Estuvimos viendo también cómo se trabaja en el cine, cómo se trabaja en la fotografía, ¿sí? Que muchas veces los diseñadores quizás no tenemos que saber en profundidad todos estos conceptos, pero sí tener una base como para que si el día de mañana nos pidan determinado trabajo, por ejemplo, como les decía hace un momento, una campaña de concientización de lo que sea, bueno, nosotros queremos dar determinado clima o determinada ambientación, la podemos acentuar o lo podemos potenciar trabajándola, obviamente muchas veces con Photoshop, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a mostrar. Vamos a tomar un programa, perdón, una fotografía. A ver si me deja salir esto de acá. Ahí está, ahí cargó. Antes voy a elegir una fotografía. Vamos a elegir un paisaje. Y busquemos alguno por ahí más neutral, como puede llegar a ser este de acá. Aunque no está un neutral, pero nos puede servir. Yo lo que les voy a mostrar es, primero que nada, cómo abrir, digamos, un archivo en Camera Raw, que Camera Raw es como una especie de anexo o de plugin, ¿sí? Un plugin que tiene Photoshop, que lo abrimos de la siguiente manera. Nosotros vamos a archivo, file o file en inglés, vamos a abrir como, open as, buscamos el archivo, obviamente buscamos el archivo, y acá donde dice abrir como o open as, abrimos, disculpen mi inglés, ahí buscamos uno que dice Camera Raw, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que el tipo de formato RAW, ¿sí? .RAW, es un formato donde no hay nada de pérdida, digamos, no hay compresión como si lo hay en JPG o por ejemplo GIF, donde hay mucha pérdida en GIF,
o en PNG, donde también hay pérdida, no tanto como en JPG, pero la hay. Y esos son archivos muy comunes, digamos, JPG, PNG o GIF, ¿sí? Y en el RAW, como yo les digo, lo que es fotografía se lo usa mucho porque no hay pérdida de información, ¿sí? Entonces, si bien el archivo que voy a abrir no es RAW, como podrán ver es un JPG, yo le voy a decir a Photoshop que lo quiero abrir como si fuera un RAW, ¿sí? Entonces me lo va a abrir con este plugin que se llama Camera Raw. Y está bueno esto porque básicamente me va a abrir acá como todo un cuadro de diálogo en el cual yo puedo editar muchas cuestiones. Yo les voy a mostrar simplemente la que a mí me interesa mostrarles por lo que vimos hoy, ¿sí? Lo que es temperatura de color, ¿sí? Entonces, por ahí lo que nos puede pasar es que o bien la cámara a veces, como a ustedes les ha pasado con esto de que les hagan foto un trabajo práctico y quieren corregir en algún punto o quieren lograr una neutralidad en lo que es la incidencia de la luz, lo pueden lograr obviamente como yo les mostré cómo abrir el archivo. En este caso yo lo abrí en Camera Raw y en esta parte donde dice temperatura yo puedo ir, fíjense, y además me muestra esto que se denomina histograma, ¿sí? Que está bueno para saber cómo se comportan los distintos colores dentro de una fotografía. Entonces fíjense cómo si yo lo llevo obviamente para los colores fríos, bueno, por ahí lo que quiero lograr es, como yo les decía, lograr una ambientación más dramática de la foto, ¿sí? O de la imagen. Entonces, obviamente, si yo muevo este puntero hacia los colores fríos, voy a lograr eso, ¿sí? O para el otro lado, si quiero buscar una ambientación más cálida, lo voy a mover hacia colores cálidos, ¿sí? Entonces, fíjense como una misma fotografía cambia bastante en función de lo que yo vaya modificando en función de la temperatura de la luz, ¿sí? Y lo que es matiz o tinte, en este caso lo va a hacer vinculado a los colores más neutrales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las polaridades en el círculo cromático? Donde teníamos como los más neutrales dentro de lo que es cálidos y fríos, como el verde y el magenta o el rojo magenta, ¿sí? Entonces, tanto para un lado como para el otro, ya sea verde o el magenta, vamos a lograr esa neutralidad que muchas veces buscamos donde no hay una clara tendencia ni hacia colores cálidos ni hacia colores fríos, ¿sí? Entonces, esta es una manera de poder trabajar en postprocesado, muchas veces lo que se trabaja como temperatura de color en fotografía, ¿sí? Si, como yo les decía, ustedes tuvieron un problema con una foto donde de repente les salió como muy tendiente hacia los fríos, lo que podemos hacer acá es justamente corregir eso, ¿sí? Si queremos lograr neutralidad, lo que vamos a hacer es virarla para el otro lado, ¿sí? Ahora yo les voy a buscar una imagen donde vamos a intentar corregir Igual cuando haces eso, pero hay personas, quedan más raras las personas. sí, obviamente a veces depende del motivo que tengamos, si hay personas, si hay... vamos a hacer, a ver, algo muy... que no sé si lo voy a poder hacer, a ver qué pasa si quiero lograr un poco de neutralidad en esta imagen. Bueno, a ver, si yo, fíjense, si esta imagen que ya hay una clara presencia de colores fríos, ¿sí? Si yo la quiero mover, a ver si la quiero lograr un poquito de neutralidad, y es decir, la muevo hacia colores cálidos, fíjense que tiende a hacerse todo un poco más gris, ¿sí? Es decir, obviamente lo que se logra es eso con la modificación de la temperatura de color, ¿sí? Una tendencia no clara ni hacia grises, en este caso, ni hacia colores cálidos ni fríos. Y ahí lograría por ahí cierta tendencia hacia una neutralidad no muy clara, si bien sigue habiendo presencia, obviamente porque es una imagen, un paisaje nocturno, ¿sí? Donde está ahí como la luna. Entonces, fíjense que logré un poquito más de neutralidad, donde no está
tan fría como estábamos viendo en esta imagen, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se puede lograr con postprocesado. Y por último, les quiero mostrar una manera alternativa sin Camera Raw de trabajar lo que es también temperatura de color. Vamos a ver. Ahí la abrí como cualquier archivo habitualmente como lo abro en Photoshop. Y yo puedo generar con lo que es esto que yo siempre les muestro, que es capas de ajuste. Está muy bueno poder usarlo así el Photoshop. Voy a usar lo que se denomina como balance de color, ¿sí? Y acá en esta ventana, digamos, de propiedades, yo puedo ir mirando en función, obviamente, de los colores cálidos, fríos y los más neutrales. Acá tengo en algún punto un poco más de libertad, como lo estábamos viendo antes. Es decir, no solamente tengo, digamos, la posibilidad de los fríos y cálidos y los neutrales, como el matiz, como estábamos viendo hace un rato, el tinte, sino se agrega uno más que es con el cian y el rojo, ¿sí? Y fíjense qué pasa si yo quiero lograr mayor calidez. Si yo quiero lograr mayor calidez en la imagen, donde no hay una clara tendencia, lo estoy logrando de esa manera, o hacia colores fríos, lo estoy logrando de esa manera, de esta otra manera, ¿sí? Después, también hay otras formas, como por ejemplo, de una manera más manual o de hacerlo, es por ejemplo agregando una nueva capa, eligiendo un color, por ejemplo uno cálido, ¿sí? En este caso un rojo naranja. Voy a rellenar esta nueva capa y voy después trabajando con los niveles de opacidad que tiene esta capa, ¿sí? Y en función de los distintos filtros que yo vaya eligiendo de opacidad, puedo dar distintos climas, ¿sí? También, de nuevo lo mismo, como estábamos viendo hace un momento, todo depende de la intencionalidad que nosotros busquemos en esa fotografía o en esa imagen, ¿sí? Y fijémonos a ver qué pasa si yo hago con una imagen donde haya mayor frialdad. Fíjense que ahí cambia completamente, dependiendo el tipo de filtro que yo aplique sobre la fotografía que está detrás, digamos, lo que está comunicando esa fotografía, ¿sí? Obviamente que después nosotros podemos seguir trabajando con postprocesado. Yo simplemente les muestro cómo a través de distintas capas de opacidad, o como estábamos viendo hace un rato con Camera Raw, puedo intencionar o neutralizar la temperatura de color y en lo que es el balance de blancos. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona esto de la temperatura del color, la incidencia de la luz, cómo poder ir procesando lo que es la fotografía a través de colores cálidos y colores fríos, ¿sí? Y a través de balance de blanco? Así que vamos a dejar acá esta parte de la clase.